Todo post SummerSlam, Charlotte Flair dice que inició la segunda evolución femenina. Bobby Lashley se ganó a Sheamus de enemigo. Eva Marie atacó a Doudrop. Los RK Bro festejaron a lo grande y The Miz rompió su amistad con John Morrison. Perdón, Mois. Cuidado, peligro. Rompe cráneos, rompe todo eso. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de Raw en el resumen más completo que vas a encontrar ya en español. Pero antes, apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! Y la noche comenzó con el todopoderoso campeón de WWE Bobby Lashley acompañado por su asociado MVP. MVP tomó el micrófono y dijo que Goldberg se vio extraordinario en SummerSlam, que hasta pensó que iba a terminar venciendo al todopoderoso en algún momento. Bobby lo miraba con cara de ¿cómo te atreves? Pero lo único que logró fue hacer enojar a Bobby, lo devastó y acusó una lesión y no siguió el combate, lo que lo hace un cobarde igual que su hijo que atacó al campeón por detrás. Y Lashley hizo lo que le hubiera hecho cualquiera. Y el que crea que Bobby le debe una disculpa a Goldberg o a su hijo puede irse al diablo. Entonces salió nuestro campeón de los Estados Unidos, nuestro gallo Damian Priest, y encabronado lo retó a un combate. Oye, vamos a dejarlo claro. ¿Tú no quieres aceptar ese reto? Tú eres el cobarde. Ya tiene suficiente. La furia de Bobby lo hace reaccionar, castiga con el puño y el antebrazo también a Damian Priest. ¿Pero qué le pasa a Damian? Debe seguir celebrando su título, que se quede tranquilo. Con golpes de antebrazo, con sopapos, con patada, afuera de ring Bobby Lashley. El campeón dijo, aguántame tantito que me cambio y vengo. Y entonces comenzó un mano a mano entre Lashley y Damian Priest. Tremenda derecha la mandíbula del campeón de WWE, Lazo y Lashley a la lona. A eso salió Damian Priest, a lo que está haciendo ahora, no a defender a nadie ni a tirársela. ¡Ey! Y ahí entra el que perdió el título ante Damian Priest, Sheamus, y está atacando. Sobre todo regresan en el momento más inesperado y atacando ilegalmente por la espalda. Se emparejaron las cargas, se están intercambiando golpes aquí entre el campeón de WWE y el guerrero escocés. Ahí falla, Drew viene al ataque, Lazo afuera, Lashley lo van a rematar contra la mesa y vaya suplex contra la mesa para Lashley. Y el combate mutó en una lucha de parejas, Priest y McIntyre versus Lashley y Sheamus. Cortesía de Damian Priest que viene desde la cuenta intermedia, su mañanazo de pierna, qué movida espectacular, tremenda suena en la cara de Bobby Lashley, el camino despejado para Damian Priest. La experiencia de Sheamus. Se cuidaba del ataque posible de Bobby, se descuida porque viene tremendo super rodillazo de Sheamus y lo derriba. La experiencia de Sheamus, su compañero es Drew McIntyre. Ya va, espérate, ya va. Creo que sí. ¿Qué está haciendo? Me parece que se está largando, se está yendo a su casa Bobby Lashley. Se va, se aleja. Claymore. Encima puede dormirse una siestecita y le pueden contar hasta 10 y gana el equipo de Drew McIntyre con Damian Priest. Doudrop decía que fue un error asociarse con Eva Marie, pero le enseñaron cuántos pares son 3 botas. ¡Oh, cuidado! Por malagradecida. Yo te hice. Me vas a respetar, ingrata. Vamos, Eva Marie. Vamos, Eva Marie. Cobarde de Eva Marie. Ahora vamos a ver la Eva Marie que queríamos ver. Esta es la evolución. En el ring, Karrion Kross tuvo un mano a mano con Ricochet. Qué pena que la víctima sea Ricochet. Lo van a seguir lastimando, lo levantan. Bomba, se rompe espina. Y hay más. Y... oh, no. Cambio de opinión, Kross lo tiene ahora sobre los hombros. ¡Peligro! ¡Oh, no! Saito, el suplex Saito lo engañó totalmente, no pudo protegerse. Y ahí está, la chaqueta, el tremendo candado con el cual logra la rendición de los oponentes. Karrion Kross. Mira. Rápido, se va a desmayar, se va a ir, se está yendo a duras penas, dice me rindo, pero ya no podía más con su alma, Ricochet. La cosa se puso caliente entre Sheamus y Bobby Lashley por el abandono del campeón. Y comenzó Moist TV conducido por John Morrison con Logan Paul de invitado. Mamita, cómo lo abuchan a este muchacho. También llegó el Miz super colado y fue completamente ignorado. Eso a Miz no le gusta, así que empezó a conducir el show él mismo y eso a Joe Mo no le gustó. Entonces se le ocurrió que el Miz se enfrente a Logan Paul. El Miz se enojó, discutieron, Logan Paul se fue. Y ahí se armó la discusión pesada hasta que llegó Xavier Woods a poner más leña al fuego con un combate mano a mano con The Miz. Pero está rompiendo la llave. Woods venía con el cañón de agua al ataque, pero falla Morrison. Mira, 1, 2, 3, 4,
16 por 3. Ustedes dividan para ver cuántas veces La ganó el Miz. trampa sale, como decía mi abuela, derecha a la cabeza para Woods. O mejor dicho, zurdazo. Yo no sé si Dirk está haciendo esto de verdad intencionalmente. No lo sé, Cabrera. Y ahora contraataca Woods, enganche. La trampa fue eficaz, no pudo salirse del paquete. El Miz gana 1, 2 y 3. Xavier Woods. Terminado el combate, se acabó la amistad oficialmente entre The Miz y John Morrison. Y ataca el Miz con tremendo zurdazo. Y otro. Fuertes golpes al brazo para Morrison. El Miz es un hombre muy perceptivo, es un hombre muy sensible y él obviamente sabe que algo está mal aquí. Sí. Botada, pisotón, patada para Morrison. Rebota, más patadas para él, termina afuera. Se dio No, cuenta. todavía no regresa. Sí. Se amarra de la cuerda para ser pisoteado salvajemente. El Miz se dio cuenta que ese merengada no estaba como paya dulce. Él sabe que mira, algo está pasando. Le va a abrir más la boca. ¡Qué ataque cobarde! Yo no confiaba desde el comienzo en lo que estaba haciendo John Morrison. Ni lo invitó a Miz TV. Perdón, Moise TV. Cuidado, peligro. Rompe cuellos, rompe cráneo, rompe todo eso. Ni Tozawa ni R-Truth le pueden sacar el campeonato 24/7 a Reggie. Ese chico tiene turbo en los tenis, a mí no me engañan. Randy Orton le pedía a Riddle que no haga nada estúpido para la celebración. Mansur le pidió a Mustafa Ali que no se meta en su lucha con Jinder Mahal, que le quería ganar limpio. Íralo al Mansur. Y más patadas y pisotones de forma ilegal ahora. Cortesía de Jinder. Bueno, para que Mansur entienda que la palabra ilegal está más cerca de él de lo que él piensa. Y el árbitro acaba de descalificar a Jinder porque no le hizo caso. Y ahora está más airado que antes. Jinder y sigue castigando. Al rival le pone la rodilla en la garganta, lo pisotea en el abdomen. Alguien tiene que pagar la rabia que trae de SummerSlam, Cabrera. La campeona de Raw, Charlotte Flair, dijo que está iniciando la segunda evolución de las mujeres, pero fue interrumpida por Alexa Bliss y Lily, que le dijeron solo hola. Parece que va a haber bronca entre estas dos. En el ring, Rhea Ripley y Nikki AJ se enfrentaron a Nia Jax y Shayna Baszler. Momentito, déjame ayudarte. Y... plancha reforzada. Mira, a los samoanos. Ay. Al estilo Kishi. Sí. Ya lo anunció Quiere la movida. finiquitar el asunto. ¡Qué hermosura! ¡Qué parte patada voladora sobre Shayna! La cobertura, el enganche, 1, 2. Shayna ataca esa parte, Rhea castiga. Nia, su compañera. Patada para Nia, cortesía Rhea. Afuera Jax. Ay, pobrecito. Ahí viene el GSH. Super plancha cruzada. Maravillosa. Fuera del ring. Cuidado, ataca Shayna. El cabezazo de Rhea para ella. La frenaron. La paralizaron. No, y viene el ring. ¿Qué? La corriente submarina que se la lleva. 1, 2 y gana el equipo de Rhea Ripley y Nikki ASH. John Morrison dice que le va a hacer pagar su traición al Miz y yo le creo. Y comenzó la celebración de los RK Bro. Y Riddle trajo globos, un scooter de regalo para Randy y parecía que se venía otro RKO porque Randy parecía fastidiado. Pero por suerte llegaron AJ Styles y Omos a interrumpir. Y el fenomenal desafió al Bro a un mano a mano. Randy no te trajo regalo, pero yo te traje un antebrazo fenomenal que te voy a estallar en la cara. Riddle le respondió, Skipper, vamos a hacerlo. Con el propio Styles con el scooter está atacando Randy otra más. Es que le acaban de regalar justamente Está dando con el caballo padre durísimo. Con el garañón. Y el fenomenal se descuida, Cabrera, está pendiente de lo Con que el está pasando su cemental se compañero. descuida Styles ahora. No estaba esperando el ruido, super rodillazo a la mandíbula. Lo prepara, lo carga, lo tiene. ¡Ay, qué humillación! No, ¡Qué Broderick, humillación! no. El clash, el Broderick, clash. no. Pero se lo aplicaron al dueño del clash. Y la victoria es de Riddle. 1, 2 y 3. ¡Sensacional! Hasta aquí los resultados de Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para mantenerte al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.